aquí estamos en la mañana con el espacio de la Vinoteca Tres Lomas. Hoy es día miércoles y ha llegado Andrea Ciña, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, buen día. Buen día. Feliz miércoles para todos. Sí, está lindo, ¿no? Vos que venís. Precioso. Estos 2 días anteriores también. Sí, tenemos que rogar que el viento, que el viento, viste, no nos acompañe tanto. Bueno, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, sabes que los miércoles vengo contenta. Sí, feliz sí, lo por sé. el espacio me encanta. Bueno, tenés siempre ese carácter así. Sí. Y cuando uno va a la vinoteca siempre también estás. Es que la vida es más fácil tomársela con alegría. Seguro. Para cosas facilita mucho, claro. Hay espacio para las cosas malas, así que hay que ponerle las cosas buenas uno. Hay que ponerle la impronta. Seguro. Bueno, y me ha dicho, algunos oyentes me han dicho, cuando llega Andrea hay como una onda linda a través de la radio, así que buenísimo, quédense ahí del otro lado, que hoy vamos a hablar de vinos también, pero relacionado al ferrocarril, porque hoy es el día del ferrocarril. Sí, el 30 de agosto. Sí. Es cuando normalmente no preparamos estas charlas. Y le dedicamos el espacio a los amigos de 30 de agosto que hoy están en el 113 día. Aniversario de la localidad. Y que justamente ¿tenés clientes allí? Sí, muchos. Han venido muchos y vienen, siguen viniendo. Son ya amigos, ¿viste? Yo soy parte de la casa y tenemos proyectos con algunos en hacer cosas comunes. Ah, qué lindo. Así que próximamente. Yo digo próximamente y voy pateando, ¿viste? Claro. Bueno, pero de proyectos vive el hombre. Sí, pero esto de pensar que justo caía 30 de agosto a mí me disparó esto de lo que vamos a charlar hoy, porque generalmente venimos, improvisamos. Igual no significa que hayamos preparado la charla de hoy, sino que solamente se me ocurrió el tema título. El título como para que lo charlemos, que creo que es para no dejarlo pasar, hay que recordar, si nosotros sabemos de dónde venimos también nos puede ayudar a crecer. Y el hecho de que sea hoy el día del ferroviario, el día de donde sale la primera máquina, la porteña, a hacer ese pequeño recorrido en Capital y que marcó una diferenciación tan grande en Argentina. ¿Y qué tiene que ver que yo esté hablando de esto? Sí, pero yo lo estoy relacionando, cierro los ojos y me acuerdo de cosas. Totalmente. Nosotros que somos un pueblo, como lo dijiste vos fuera del aire, somos un pueblo que se genera a través de una estación de tren y crece por la vía férrea. Gracias a la vía férrea hasta nos cambia el nombre, nos condiciona nuestra identidad. Exacto. En el mundo del vino es para mí mágico el hecho de cómo se beneficiaron mutuamente. Es una relación mutuamente beneficiosa, porque hay sectores en Argentina que se desarrolla la industria vitivinícola gracias al tendido de férreo, claro. Y al revés, hay tendido férreo que se logra gracias a las bodegas. Porque hay que sacar la producción. Exactamente. Y fíjate hay que llevar ese vino a otros lados. Cambia totalmente la tecnología de vinificación gracias a algunos tendidos férreos logrados por dueños de bodegas. Es decir, ¿cómo puede, por ejemplo, la tecnología de vinificación? Sí, ¿por qué? Porque no era lo mismo trasladar en bueyes, porque estamos hablando de 1890, 1900, no es que estamos hablando de hace unos años atrás. Sí, nada de transporte automotor. Son 2 siglos atrás. Exacto, en aquel momento, exacto. Y hizo que Argentina fuera potencia agrícola y industrial y un montón de cosas, pero una de los sectores que más se benefician es la industria vitivinícola. Imagínate para Mendoza, para Cuyo, para el sur, porque fíjate que leía algo relacionado con Río Negro. En Río Negro había 290 bodegas en la edad de oro, que fue 1900 y pico. Sí. Que después se perdió porque se perdió la conexión con el tren. Imagínate lo difícil que era llevar cualquier industria o cualquier sistema productivo hasta Río Negro, porque los puertos están en Buenos Aires, están en la provincia de Buenos Aires, entonces había que llevar todo a Capital o a La Plata, y así como cuando te digo la mejora tecnológica es porque siempre nos nutrimos de Europa del conocimiento de la vinificación. Traían todos los elementos, la tecnología vitivinícola la traían a través de los barcos y entraba por el puerto y tenía que llegar a los destinos, a Cuyo, a Río Negro. ¿Y cómo llegaba? Por el tren. Claro. Entonces nos cambia totalmente la forma de producir vino. Bueno, yo no lo vi, pero me acuerdo, sí, vi, seguramente lo he visto cuando era muy chico, pero me acuerdo escuchar que contaban en casa que llegaban en el tren las bordalesas, los barriles de vino, ¿no? Es real. Y después los canastos
se le decía canastos porque era una suerte de enrejado de alambre donde venían las botellas de litro. Porque el envasado era la desaparecida no botella era de el litro. origen que claro. Siempre hablamos de que nos cambia las leyes por una adulteración. Incluso se envasaba en Tres Lomas también. Se envasaba tuvo la envasadora a los amigos. Se envasaba en los lugares donde se consumía. A veces se llegaba al mosto y se hacía la fermentación en el lugar. Se completaba el proceso. Claro, y a veces llegaba el vino y se embotellaba. Lo que pasa es que no se sabía qué pasaba en el camino. Entonces, como no se podía hacer la trazabilidad, pues después no podías buscar responsables de alguna adulteración, bueno, ¿qué pasaba? Interceptaban la mercadería en el medio, sacaban un poquito y le ponían agua. A saber qué. Ya venía con soda incluida. No, el tema es que le agregaban cosas que fueron tóxicas y hubo daños y hubo daño. Ahí surge el cambio de leyes que es envasado en origen. Pero volviendo al tema de ferroviario, vos fijate cómo hay bodegas hoy, si tienen la posibilidad de visitar, yo recomiendo, por ejemplo, en San Rafael, el Bodega La Abeja, que es una de las bodegas más antiguas que sigue en vigencia, que el señor Iselin, que era el dueño, un francés loco trastornado, loco lindo, ¿no? Sí. Hizo un desarrollo tan fuerte que logró fundar la actual ciudad de San Rafael, porque el asentamiento estaba en otra parte y él donde pone su finca, donde pone su casa y su viñedo, su bodega, se empieza a generar tanta fuente de trabajo que ahí es la ciudad, que armaron San Rafael como en alrededor, torno, claro. Y él hace que llegue el tren a San Rafael. Es el que permite también toda esta conexión y el sacar el vino, conectar Mendoza, no era la ciudad de Mendoza, San Rafael es más al sur, es mucho más al sur. Y vos ahí, si van a San Rafael, yo les sugiero que vayan a la Bodega La Abeja, escuchen la historia y vayan al Museo del Tren, que yo lloré porque tengo como que está esa todo cuestión, vinculado ahí, ¿no? Claro, porque unís las historias y el cómo una sola persona, viste que siempre hablábamos de que por ahí hay siempre un loco que hace diferencia, que es que a veces un ser disruptivo. Bueno, estos son los modelos de que cómo después repercute que una sola persona haya hecho tanto como fundar una ciudad, generar una industria, porque a raíz de que esa bodega genera no solamente armar una ciudad, sino que llegue el tren. El resto de las ciudades que conectaban ese tren con los destinos, que era o Mendoza, Buenos Aires, o Rosario, se ven beneficios. Es decir, siempre el delirio de uno repercute a través de los años, se puede ver cómo se beneficiaron y se generaron ciudades en base a eso, o procesos productivos. Entonces hay que ir por los delirios, como que hoy por hoy no tenemos esa... Me ha pasado incluso en alguna bodega que he visitado alguna vez, ver... una suerte de vías que seguramente era para el transporte interno. No, eran parte del tren. Parte, por eso, mirá vos. Las bodegas estaban. La trocha, digamos, ¿no? Tenían como un doble trazado férreo. El que iba desde adentro de la bodega hasta la estación de tren y hacían el transbordo del... Y si pueden... las bodegas Giol, ¿te suena? Son históricas, famosísimas, claro. No tenían tren, tienen hoy por hoy una cañería que va como si fueran un vinoducto. Sí, tiene las cañerías por arriba como si fuera el tendido eléctrico. Qué buena antiguo. Idea. No, qué buena idea. Porque esto es histórico. Bueno, Guaraní dicen que abría la canilla en su casa y tenía conectado con una bordaleza para que saliera vino. Es muy divertido verlo porque todavía hoy funciona. Funciona un pequeño tramo. Aprovecho, te hago nada más que el impas para mandarle un saludo a Pedro Monte, que está allí en la zona de Salliqueló, Tres Lomas, y que el otro día nos decía que nos escuchaba siempre en el programa. Así que le mandamos un abrazo grande. Me mandó un audio y no lo puedo escuchar. Lo escucharé después. Me acaba de mandar un audio, no lo puedo escuchar al aire, pero se lo agradezco porque seguro está relacionado con eso, porque algo me dijo. Que escriba, sí. Algo me dijo el otro día. Que escriba, sí lo podemos leer. Así que le mandamos un abrazo. En este vinoducto conectabas la bodega con la estación de tren directamente. Entonces se pasaba por toda la cañería el vino. Mira vos. ¿Y qué pasaba? ¿Qué te imaginas que podía haber pasado? ¿Y había algún desvío? No, se pinchaba, se hacían pequeños orificios y la gente se autoservía. Bueno, un balde abajo. Qué lindísimo. Hoy por hoy quedó, pero de la bodega al depósito, que es como 2-3 cuadras, no es como antes que llegaba a la estación, pero quedó como simbólico y creo que hasta funciona. Pero bueno, todas estas
mejoras tecnológicas, porque imagínate que estamos hablando de una vinificación donde se hacía vino en unas, son como, no me sale el nombre, pero son como unas poltronas, una estructura de 4 patas de troncos con un cuero arriba. Se ponía la uva ahí, se prensaba como aplastándola y chorreaba así era la vinificación previo a el tendido férreo. Y después pasamos a la tecnificación que hoy todavía existe en la bodega de la abeja. Todavía siguen usando la tecnología que se logró traer de Europa. Y lo siguen usando, así que imagínense el salto tecnológico. Claro. Fue en 1900 y pico. Bueno, por eso el tren es sinónimo de desarrollo, no quiero decir fue, en la Argentina lamentablemente fue porque después se destruyó. Hoy está más vinculado al negocio de la soja y al negocio agrícola, ¿no? En algunos lugares como el nuestro, que pasan trenes solo con granos. Pero lo bueno que fue el tren para el desarrollo de las localidades y del país. Y en Mendoza a Buenos Aires tardaban 2 meses el traslado previo al tren, y en tren 2 días. Imagínate para un producto tan sutil como es el vino, que le afecta el calor. Imagínate la época de vinificaciones post-verano, es decir, estamos en febrero, marzo. 2 meses podían pasar muchas inclemencias climáticas donde no había tecnificación, no tenías control de temperatura, es decir, venía y el vino se iba dañando, no era la misma calidad. Claro. Por eso es el salto tecnológico. Pero también el crecimiento económico, productivo, el desarrollo. Fíjate que todos los puntos donde vamos tomando, bueno, por ahí es corto el tiempo para ir charlando de qué cantidad, porque así como hablamos de San Rafael, fue mismo Mendoza, fue San Juan, fue Río Negro, la cantidad de provincias tocadas y beneficiadas y cómo va elevando y nos va posicionando, porque también no solamente la industria del vino nos beneficia, todo, venía, claro, sí. No solamente el transporte, nosotros lo vemos por ahí por el transporte de pasajeros, pero no, era el avance. No, y el transporte de mercaderías. Terrible. Sí, impresionante. Sí. Hoy por hoy, con la globalización, la internet, nosotros tenemos acceso a todo, pero en esa época donde no había nada, desde el transporte del correo mismo hasta la llegada de... Bueno, había un gran carretón, una gran carretilla de madera, yo recuerdo que era hasta color gris, que salía de frente de la casa donde vivo yo, y que era la casa de mi abuela, donde estaba la oficina de correo, y iba a la estación, 2 cuadras, y volvía la persona empujando esa carretilla con ruedas de madera. Con todos los paquetes. Y arriba venían las cartas, los paquetes, las encomiendas, la mercadería. Una suerte del Mercado Libre de hoy, ¿no? Vos sabés que yo tengo me voy a salir de tema totalmente, pero tengo una relación especial con las estaciones de tren que descubrí de grande ya con terapia, porque no sabía de dónde venía, y es que mi padrino, yo nací en Huincarranancó, en provincia de Córdoba. Sí. Me vine en Tres Lomas a los 4 años y medio. Y tengo una historia particular con la estación, porque mi padrino era el jefe de la estación de Huinca, no garantizo no quebrarme. Y resulta ser que en esa época hubo una amenaza de guerra con Chile. Uy, mira vos. Y estando en la estación de tren, mi papá era muy amigo de mi padrino, por eso es mi padrino, y vos sabés cómo era mi viejo de social, se la pasaba en la estación y empezaron a ver que pasaban soldaditos, y los soldaditos estaban muy tristes. Preparados, claro. Entonces mi viejo, como era, empieza una movida importante en el pueblo donde se dieron cuenta porque uno de los soldados les pidió que avisara por carta a sus padres, venían del Chaco, venían del norte argentino, eran conscriptos, tenían 18 años. Que eran movilizados, claro. Eran movilizados sin avisarles a sus parientes. Entonces imagínense en esa época que no había ni teléfono, no teníamos teléfono. No, seguro. Entonces empezaron a hacer una movida y los recibían con comida, con abrigo, y las mujeres se encargaban de relevar datos y mandar cartas. Aún hoy tengo cartas de esos soldaditos. Entonces yo tengo mucho cariño por la estación porque recuerdo esa fiesta, recuerdo los soldados, los soldaditos con esa emoción de que los recibíamos con una fiesta, porque después se movilizó todo el pueblo alrededor. Bueno, si nos remontamos... Sí, termina con eso. Lo único que te quiero decir es que por ahí hoy en nuestra actualidad no le podemos tomar medida de que todo el entorno social que generaba una estación de tren. Era la conexión, la comunicación. Entonces, cuando llegaba el tren y acá pasaba, era una fiesta, salíamos a recibir. La vuelta era esa.
Ir a la estación. En la movida social. Era fabuloso. Eso también lo viví. Y a poner la monedita arriba de la vía para que después que pasara la rueda del tren, viéramos cuál era el resultado. Eso era para los niños, digamos, que nos retaban bastante por hacer ese tipo de cosas. Gracias Roberto Funes, que nos escribe, dice: el señor Carballo era el que llevaba la carretilla del correo. ¿Te acordás, Roberto? Como yo, ¿no? ¿Era gris, Roberto? A lo mejor la pintaron en el trayecto, me parece verla. Sí, es cierto. Ahí está el apellido de la persona que la llevaba y la traía, salía vacía. Y al rato volvía cuando había pasado el tren. Era el internet de la con época. Todo eso, claro, era la comunicación. Sí, era la comunicación. Bueno, qué lindo recuerdo. Sí, era gris, me dice Roberto. Gracias por estar ahí del otro lado, siempre escuchándonos. No, te decía, si nos remontamos, porque estuve leyendo un poquito, porque cuando Andrea por primera vez, me parece, en todos los programas me dice: vamos a hablar de vino y ferrocarril, o ferrocarril y vino. Entonces, rápidamente, hoy muy temprano, me levanto temprano, mientras desayunaba, googleé un poquito y leía que la zona de Río Negro, justamente, se desarrolla sobre finales de 1800 y pico, de aquel siglo XIX, justamente porque el ferrocarril empieza ahí un proceso, y entonces, y en realidad el tendido es justamente porque había conflicto con Chile. Porque ya teníamos un conflicto en Chile y entonces el país dice: bueno, hay que llevar cosas, vamos a extender las vías del ferrocarril. Y sirve para ese desarrollo también vitivinícola posterior, ¿no? Que fue lo que te contaba de la edad de oro de Río Negro. Hoy por hoy no sé si llegan a 10 bodegas en Río Negro. Eran 290. Y estamos hablando de 1890, 1900, es decir, bueno, mira cómo cambia la producción con la llegada del tren o sin la llegada del tren. Tal cual. ¿No? Cómo toca y cómo va mejorando una zona productiva. Bueno, ojalá algún día las políticas, tenemos un país muy extenso, ¿no? El ferrocarril solucionaría también muchas cosas, sí, es mucha inversión, pero ojalá. Hay que estar al tanto de la diferencia de lo que genera, más nosotros que venimos de una historia, que dependemos de lo que fue el impacto de un tren. Por más que la tecnología nos beneficie, es uno de los medios de transporte más sustentables que hay. Porque no estamos hablando de aquel tren de la Porteña, estamos hablando del nuevo tren, del que hoy, ayer vi una fotografía de una cantidad de trenes rapidísimos, de estos veloces que estaban en estaciones del mundo y no generan contaminación, claro. Se acortan tiempos, la rentabilidad es mayor, es decir, tendríamos que saber de dónde venimos para entender la diferencia, porque nada, vuelvo al punto inicial. Si un loco trastornado divino, un enólogo francés, pudo modificar una provincia porque la tocó entera por un delirio en 1850, 1860, 1890, y aún hoy se ven los vestigios. ¿Por qué no hacer gestiones? A veces uno piensa que si no es una decisión de arriba no se pueden hacer modificaciones. Y yo creo en las utopías, ¿viste? Ojalá, nunca bajemos los brazos. Y el verdadero desarrollo, el desarrollo sustentable, el que dure para siempre, no el Totalmente. Que dure para 2 días, ¿no? Exactamente. Que es el que dura para siempre, es el que puede beneficiar a todos, tanto que se habla de todo, ¿no? Exactamente. Andrea, mil gracias por el tema, fue lindísimo, y seguramente a muchos le tocamos el recuerdo. Traje un montón de libros que no los van a ver, que ni los tocamos, pero es porque... Pero en una de esas, ¿cómo se llaman? Obviamente Felipe Piña, a Gran Pueblo Argentino Salud, y toda la historia de San Rafael, que es un manual que pesa 2 toneladas. Este es lindo, ¿no? Una historia del vino, la bebida nacional. Sí, es realmente que Felipe Piña nos dedique a la industria vitivinícola. Bueno, tráelo el miércoles que viene. Sí. No, el miércoles que viene tenemos tema porque es el día del Cabernet Sauvignon, la semana del Cabernet Sauvignon, así que vamos a hablar. Se viene el Cabernet, perfecto. Bueno, las catas bien, se vienen las catas de primavera. Vengo más florales. Vengo demorada con las fechas, así que ténganme paciencia. Hay muchos que me están en stand-by esperando, pero bueno, ya vamos. Lo vamos a invitar hoy hay cata, así que... Lo vamos a invitar a Pedrito, que nos está escuchando del otro lado, que venga a una cata. Sí, ya vamos a organizar una abierta para los que están preguntando, porque hay mucha gente que no junta grupo, así que ya prontamente aviso fecha. Genial. Gracias, Andrea. No, a ustedes, un placer. Gracias, muy amable. Andrea Cini, al espacio de la Vinoteca Tres Lomas, en la mañana, con todo sobre la mesa.